La Asamblea Nacional aprobó un impuesto a las utilidades extraordinarias de la banca que se incluyó en el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno en el Ecuador. Sin embargo, los votos no alcanzaron para el incremento temporal del IVA al 15%. Veamos las medidas tomadas por el legislativo. Un debate esperado por lo que estaba en juego, subir el IVA permanentemente al 13% y al 15% hasta el 2026. La proponente del proyecto de ley, Valentina Centeno, reiteraba la urgencia de aplicar la medida. Esto definitivamente no es una guerra que se trate de 200 o 500 millones de dólares. Para recuperar a nuestro país de la inseguridad y de la pobreza se necesita mucho más. 1.300 millones de dólares es lo que el gobierno estima se recaudaría al año si el IVA se incrementaba al 15%. Gran parte de ese rubro iba a destinarse a las Fuerzas Armadas para su enfrentamiento al terrorismo. Y por supuesto, el material que emplean para aquello requiere y requerirá de mayores y más frecuentes mantenimientos. Desde el bloque oficialista de ADN, exhortaban el respaldo de sus colegas parlamentarios para obtener los 70 votos requeridos. Yo vengo a pedirles el voto por los ecuatorianos que han sido asesinados por el narco. Pero las bancadas más numerosas eran claras con su postura. Desde el Partido Social Cristiano sugerían: nosotros ratificamos nuestra posición de brindar los recursos a través de la contribución especial y temporal del 3.25% sobre las utilidades de las sociedades, incluidos los bancos. La Revolución Ciudadana tampoco respaldaba la propuesta del Ejecutivo. Me ratifico en decirle al presidente de la República que estas no son las únicas medidas que se tienen que tomar. Y finalmente, tras casi 5 horas de intervenciones, se presentaron 6 mociones, una por cada propuesta. La del incremento del IVA al 15% perdió con 43 votos afirmativos. En cambio, las que sí fueron respaldadas por la mayoría son la de la contribución del 5 al 25% de las utilidades generadas en 2023 por bancos y entidades crediticias. También la de la contribución especial única del 3,25% de las utilidades grabadas en 2022 a sociedades con ingresos en esos periodos. De igual forma, el impuesto a la salida de divisas que no puede superar el 5%. De esta manera se clausuró la sesión a la espera del veto presidencial. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y en menos de 3 horas, después de que se votara en la Asamblea, el presidente Daniel Noboa Sin vetó parcialmente al proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. Ahí se estipuló 2 puntos. Primero, aplicar la tarifa del 5% a las transferencias locales de materiales de construcción. Y como segunda medida, que la tarifa permanente del impuesto al valor agregado IVA sea del 13%, aunque se plantee que el Parlamento faculte al presidente a modificar el margen de este tributo hasta un 15% con base en las condiciones de las finanzas públicas y de balanzas de pago, y que en ningún caso pueda bajar de 13%. Es decir, que solamente se vetaron 2 de los 16 artículos aprobados por la Asamblea, y con el veto del presidente, el legislativo tendrá 30 días más para allanarse a lo objetado o ratificarse en su proyecto inicial que aprobaron ayer. Para ello, para ese proyecto de ayer, necesita la Asamblea 92 votos para lograr entonces una resolución. En horas de la noche, Iván Saquicela presentó su renuncia al cargo del presidente de la Corte Nacional de Justicia este martes 6 de febrero. Lo dio a conocer a través de su red social X, donde señaló lo siguiente: el respeto, lealtad, amor que le tengo a la función judicial es más importante que mi posición jurídica. No renuncio al derecho y a la institucionalidad. Por ello, prefiero renunciar de forma irrevocable al cargo de presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y en un segundo mensaje explicó que la decisión la toma tras dialogar intensamente jueces y juezas. No hay acuerdos, dice el texto de Iván Saquicela, no hay acuerdos de renunciar a mi cargo y posición jurídica. Exhorto a los magistrados y magistradas a llegar a un consenso por el bien de la institución y del país.
El Pleno de la Corte Nacional intentó por 2 ocasiones escoger al nuevo titular de ese organismo de justicia y entre ellos estaba la jueza Daniela Camacho y también el juez José Swing, junto a Saquicela, quien por cierto buscaba la reelección, pero ninguno de los 3 magistrados postulados para ser presidentes alcanzó los 12 de 15 votos mínimos que se requieren según la normativa. Tras esta decisión, la Corte Nacional de Justicia quedaría en acefalía al no haber un reemplazo de Saquicela, quien terminó sus funciones como presidente del organismo el 5 de febrero del 2024, es decir, el 5 de febrero pasado. Así es, él terminaba sus funciones porque es ese periodo para él que estaba él electo, pues la primera vez fue en 2021, desde el 5 de febrero del 2021, entonces este 5 de febrero terminaba ya las funciones, él en el cargo, al no conseguir acuerdos para elegir a un nuevo presidente. Ya hemos visto entonces que él ha dicho que ha renunciado el día de ayer, mientras que el Consejo de la Judicatura ha dicho que se lo ha notificado. Habrá que ver el pronunciamiento de la jueza Daniela Camacho, porque ella luego de la primera votación que fue suspendida manifestó que le correspondía ser presidenta encargada. Eso fue hace 2 semanas y en ese momento Saquicela decía que no, que él debía continuar. Ahora que no está Saquicela, tendremos que entonces conocer si Camacho vuelve a postularse en este caso como titular encargada hasta que se realice entonces la designación formal del nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y ese precisamente de su lado el Consejo de la Judicatura y a través de un comunicado ya informó a las 21:23 de este martes la Dirección de Talento Humano de la entidad notificó al doctor Iván Saquicela con la terminación de su designación como presidente de la Corte Nacional de Justicia, como lo hemos conversado, debiendo retornar a su cargo de origen a partir del 7 de febrero, esto como un juez de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte. Como lo hemos dicho y reiterado, el doctor Saquicela a través de su red social X desmintió que le haya llegado una notificación primero. Detalló que fue después de expresar su renuncia en un diálogo mantenido con los jueces de la Corte Nacional. Vamos a cambiar de tema. Les contamos ahora que Rubén Cherres tuvo vínculos societarios con Dritan G, líder de la mafia albanesa. Ambos conformaron una empresa de construcción. Así lo reveló William Villarroel, director nacional de investigación antidrogas, quien además dio detalles del operativo binacional Gran Fénix 13, efectuado entre España y Ecuador. Luego de 30 meses de investigación conjunta entre Ecuador y España, este martes se logró la detención de 30 personas vinculadas a la mafia albanesa. Hemos tenido detenciones de ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, colombiana, argentina, española, albanesa y china. La buena coordinación entre unidades que hemos conseguido tanto en España como en el Ecuador, que las unidades antinarcóticos y las unidades de lavado de activos trabajen conjuntamente en las investigaciones y seamos mucho más efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Se efectuaron 57 operativos, 40 en Ecuador en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Pichincha y Azuay, mientras que en España las autoridades ejecutaron 17 allanamientos en Barcelona, Málaga, Marbella y Valencia. La sustancia que tenemos como evidencia a lo largo de la investigación es clorhidrato de cocaína, 2.377 kilos. También tenemos como evidencias armas, vehículos, entre ellos algunos de alta gama, 16 en el Ecuador, 6 en España, y también tenemos dinero en efectivo. ¿Pero cuál era el modus operandi de esta estructura de narcotráfico? Ellos traían la droga desde el Valle del Cauca y por vía terrestre llegaban hasta la ciudad de Tulcán, hasta la provincia del Carchi, y luego avanzaban por las rutas en camiones en las cuales ocultaban la sustancia estupefaciente hasta los centros de acopio que los tenían en Cotopaxi, Los Ríos y Guayas, para posteriormente sacar esa droga, trasladarlas a unas fincas y luego camuflarlas hasta los puertos para que vayan hasta su destino final en Europa.
Y para blanquear el dinero, producto de estos ilícitos, incurrieron en el delito de lavado de activos. Se crearon 6 empresas vinculadas al sector bananero en Ecuador y 4 en España. Estas personas ingresaban al país con un perfil de empresarios exitosos. Ellos utilizaban las personas naturales y jurídicas para realizar compras de bienes inmuebles, de vehículos. Nosotros hemos determinado hasta el momento que no han podido justificar aproximadamente 32 millones de dólares. Su líder, el albanés Dritan G., al momento se encuentra prófugo. Según las autoridades, estaría en Dubái. A decir del director nacional de investigación antidrogas, Dritan sí mantuvo vínculos con el fallecido empresario Rubén Cherres, aunque no dentro de este caso. Lo que hemos podido determinar es que existe un vínculo societario con empresas de construcción, pero más no que esas empresas hayan sido utilizadas para el tráfico de drogas. En estos operativos conjuntos participaron alrededor de 750 funcionarios judiciales y policiales, tanto de Ecuador como España. Olga Velasco, Noticias 7. Y tenemos actualizaciones sobre este caso porque anoche se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos contra 15 personas, de las cuales 12 recibieron una orden de prisión preventiva por el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada, mientras que a los otros 3 procesados se les dispuso la retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles. Entonces, de 15 procesados en el Ecuador, 12 ya tienen prisión preventiva por delincuencia organizada transnacional. Siete de la mañana con 15 minutos. Como parte de los operativos efectuados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, se han decomisado varios kilos de cocaína en distintas provincias del país. A continuación hacemos un resumen de los resultados obtenidos en las últimas horas. Como si se tratara de una película de acción. Una embarcación tipo panga, es decir, una embarcación pequeña sin cubierta dedicada a la pesca, al transporte de mercancías, personas o servicios, con 2 personas a bordo transportaban 34 bultos de cocaína. El bloque de seguridad la persiguió y aproximadamente a 257 millas náuticas de Manta, en Manabí, fue interceptada y los hombres que la ocupaban puestos a órdenes de las autoridades. No fue el único operativo. En Tulcán, las Fuerzas Armadas realizaron la destrucción de 20.696 unidades de material explosivo. Entre el material detonado hay explosivos caseros, mechas lentas, cordón detonante, fuegos de artificio y cápsulas explosivas. Este material, según las autoridades, estaba listo para ser activado en cualquier momento. Sin embargo, la intervención del personal militar ayudó a que estos artefactos no causen daño. En Esmeraldas, en San Lorenzo específicamente, decomisaron 16 bultos con 200 kilos de cocaína y se aprehendió a 3 personas que custodiaban el envío de estupefacientes. Por otro lado, en Orellana, en el sector del Dorado del puerto Francisco de Orellana, el bloque de seguridad decomisó 3 paquetes de cocaína, una subametralladora, una carabina y 17 municiones. Hasta el pasado 3 de febrero, las fuerzas de seguridad contabilizaban casi 70.000 operativos después de que el gobierno declarara la existencia en Ecuador de un conflicto interno armado. Andrea Orbe, Noticias 7. Y tras una balacera, la policía recapturó a alias Jorman en el norte de Esmeraldas. Es uno de los 45 fugados que se fugó de la cárcel de dicha provincia hace unos meses atrás. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas lograron recapturar a alias Jormán, quien presuntamente formaba parte de los fugados de la cárcel de Esmeraldas el pasado 9 de enero. En donde son recibidos por disparos de arma de fuego por este individuo y las unidades policiales hacen uso legítimo de la fuerza, procediendo a capturar al individuo PPL, Aldair B,
en el punto. El individuo detenido actualmente enfrenta cargos por el secuestro de un policía, a lo que según las autoridades fue capturado en medio de un tiroteo que se desató en el barrio 15 de marzo al sur de la ciudad. Que a este individuo se le encontró un revólver con 2 vainas percutidas. La detención de este individuo marca un avance significativo en las acciones que realiza la Policía Nacional, orientadas a recapturar a los prófugos de la justicia sin que los delitos cometidos por ellos queden en la impunidad. Además, informó que en el momento de su arresto, alias Jormán resultó herido y actualmente se encuentra bajo atención médica. Y nuevamente se difirió la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La diligencia estaba prevista que se efectúe la mañana de ayer martes. Sin embargo, 2 procesados en el caso cambiaron de abogado, por lo que la jueza penal de Pichincha, Irene Pérez, les dio un plazo para que conozcan el expediente. Esta entonces es la tercera vez que se difiere la audiencia y que fue trasladada para el próximo 27 de febrero a las 9:30 en el Complejo Judicial Norte. En este caso, por cierto, hay 6 personas investigadas. Y recordemos que otras 7 vinculadas con el asesinato de Villavicencio fallecieron mientras guardaban prisión preventiva en la cárcel de El Inca en Quito y también en la penitenciaría del Litoral, esto en Guayaquil. Bien, 7 de la mañana, 19 minutos, 20 minutos es el momento de irnos a una pausa y enseguida regresamos con más información. No se vayan. Más información, amigos. La gobernación de la SUAY le sugirió a la alcaldía de Cuenca a no realizar eventos públicos masivos durante el feriado de carnaval. El gobernador Milton Benítez manifestó que deberían suspenderse las actividades programadas para precautelar la seguridad de los ciudadanos, tras una sugerencia de las Fuerzas Armadas por el traslado de privados de la libertad desde la cárcel del Turi. Según las autoridades de seguridad, no se deben confiar ante la aparente calma de los últimos días. Sin embargo, el burgomaestre Cristian Zamora señaló que no tomará en cuenta la alerta. Vamos a escucharlo de inmediato. Acabo de recibir un oficio que ha instruido el Ministerio de Gobierno a todos los gobernadores y a las intendencias para que dentro de los planes de seguridad que vamos a entregar absolutamente todo, se puedan dar los permisos y llevar adelante. Así que esas ruedas de prensa que hicieron en la mañana diciendo que algunos sugieren, pues lamento mucho. Aquí vamos a hacer los eventos del carnaval y la ciudad va a disfrutar de eventos de calidad. Le guste a quien le guste y a quien no, pues lamento mucho. Espero que no sean temas políticos. Mientras en Ambato, la tradicional fiesta de la fruta y de las flores prevista para carnaval fue reprogramada del 9 de febrero al 11 de marzo tras la decisión tomada por el comité permanente de este evento público que se realiza en las calles de la capital de Tungurahua. Durante ese lapso se organizarán las diferentes actividades, pero desde el municipio solicitan mayor presencia de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para acompañar los eventos patrimoniales, turísticos, culturales y religiosos planificados en la ciudad. Recordemos que esta festividad estuvo en riesgo de suspenderse por el estado de excepción. Con 24 de la mañana, 4 provincias han sido las más afectadas por las intensas lluvias de los últimos días. El secretario de Gestión de Riesgos habló con Noticias 7 y detalló la información que se tiene del temporal del país. Veamos. Que este 6 de febrero se tenía previstas intensas lluvias en varias provincias del país. Fue lo que confirmó a Noticias 7 el secretario de Riesgos, Jorge Carrillo. No solo eso, sino que desde el pasado 29 de enero, 4 provincias han sido las más afectadas por las lluvias originadas por la influencia del fenómeno de El Niño. Bien, en este momento las 4 provincias, digamos, si queremos ponerlas en un ranking, más afectadas son Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Guayas. ¿Por número de eventos o por magnitud? Bueno, se puede dividir por
Por número de eventos, en el número de eventos tenemos, bueno, Esmeraldas digamos que la que más eventos ha presentado, pero Los Ríos es el que ha presentado más personas afectadas. Carrillo indicó que hasta el momento hay 102 personas damnificadas y 7.000 afectadas. Bueno, a partir del 29 de enero y hasta la fecha, con corte de ayer, tenemos aproximadamente 1,5 kilómetros de vías afectadas. Obviamente esto distribuido a lo largo del país. Dependiendo si es de primer orden, segundo orden y tercer orden, nosotros comunicamos a la institución correspondiente. En el caso de las vías de primer orden, están en constante limpieza y en constante activación con el Ministerio de Transporte. Yo converso mucho con el ministro Luque. ¿Por qué? Porque esto es un sistema articulado. Informó además que tras las últimas lluvias hay 6 ríos que se desbordaron. Además, otros 32 son monitoreados ante la posibilidad de desbordamiento. Mira, hay afectaciones en los puentes, en las cimentaciones en los puentes. ¿Por qué? Producto de que el río al aumentar el caudal puede socavar las pilas en los puentes, y en ese sentido se han hecho las coordinaciones con los GATS provinciales correspondientes. Por ejemplo, en Bolívar tuvimos en Echendía, tuvimos casos no de colapso de puentes, pero sí de afectaciones de las cimentaciones. El secretario de Riesgos recordó que hay 42.000 kits listos para atender a personas afectadas ante los eventos asociados al fenómeno del Niño. Andrea Orbe, Noticias 7. Y ahora les contamos que el Consejo Metropolitano de Quito aprobó el Plan Maestro de Movilidad Sostenible 2022-2024, el cual busca transformar la movilidad en la ciudad durante los próximos 20 años. Durante el 2024 se busca modernizar el sistema de transporte en un 80%. Para los próximos 20 años, Quito, la capital del Ecuador, cuenta con el Plan Maestro de Movilidad Sostenible, el cual plantea una reestructuración de todo el sistema vial con objetivos como la reducción de los lesionados en siniestros viales, disminución de las emisiones de CO2 del sector del transporte, la implementación de 40 kilómetros de ciclovías, el desarrollo de un sistema integrado de transporte público con la implementación de herramientas no tarifarias para el metro, ecovía y trolebús, además la gestión inteligente del tránsito, entre otros. Mejorar la movilidad, sino que también busca abordar cuestiones fundamentales como el acceso equitativo al territorio y sus actividades desde una perspectiva inclusiva y de género, es decir, vamos a la democratización del espacio público. Este martes 6 de febrero, el Consejo Metropolitano aprobó este plan sin votos en contra o abstenciones. Para el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, es importante que ahora la Secretaría de Movilidad avance con la implementación del plan. Y secretario de Movilidad, no, de aquí en adelante le pido avanzar a velocidad de metro, ¿no es cierto?, en la aplicación del Plan Maestro de Movilidad, ¿no es cierto?, y en todo lo que esto supone. Este plan fue elaborado en 2022, junto a la participación de diversos actores sociales y técnicos, y tendrá un costo de implementación de más de $700 millones. Manuela Bedón, Noticias 7. Y el alcalde de Quito designó a Washington Martínez Suaz Navas como el nuevo director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, en reemplazo de José David Recalde, quien estuvo frente a la institución desde agosto del 2023. Martínez es teniente coronel de la Policía de Estado Mayor en servicio pasivo. Cuenta con una ingeniería de tránsito y creó el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito SIAT. Su último cargo fue como director de la Agencia Metropolitana de Control. 7:29, momento de irnos a una pausa, pero al regresar en la sala de entrevistas estará la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, de cara al carnaval. Conoceremos cuáles son esas rutas turísticas de la provincia. Quédese con nosotros.